Mi ex psicópata me acusó falsamente e intentó destruir mi vida, pero la hice arrepentirse. Soy Alfie, originario de Colombia, y me mudé a Londres para empezar de cero. Tenía mi vida bastante organizada en casa, 6 propiedades de alquiler, ingresos estables, pero quería más. Un nuevo comienzo, tal vez incluso algo de paz y tranquilidad, irónicamente. Obtuve exactamente lo contrario, conocí a Becky a través de Joanna. Esta amiga de la familia que normalmente es tranquila y siempre parece conocer a alguien que necesita ayuda. Joanna invitó a Becky a uno de esos grandes almuerzos de domingo, presentó a Becky como alguien que estaba pasando por un momento difícil, cambiando de propietario y luchando por encarrilar su vida. Sentí pena por ella, es decir, ¿quién no ha tenido un propietario horrible, verdad? A primera vista, Becky parecía estar bien, era un poco ruidosa, pero nada exagerado. Tenía una historia triste sobre la vida arruinándola, y me la creí porque, bueno, todos merecen un descanso. Además, tenía esa forma de hacerte sentir como si fueras la persona más interesante del mundo. Eso no era genuino, era solo el comienzo de su juego. Becky comenzó a aparecer más a menudo. No fue extraño al principio, venía a almorzar, charlar y tal vez se quedaba para ayudar a limpiar. Cosas normales. Pero luego se quedaba, como, yo estaría terminando, listo para dar por terminado el día. Y ella todavía estaría merodeando, solo estaba por la zona, decía. Joanna me dijo más tarde que Becky específicamente preguntó por mi dirección, bandera roja número 1. Pero no la vi en ese momento. Con el tiempo, empezó a enviarme mensajes de texto, muchos, al principio. Era informal, oye, ¿cómo te va el día? O, ¿qué estás haciendo? Cosas inofensivas, pero luego se intensificó. La necesidad de control de Becky se mostraba en sus mensajes de texto obsesivos. Múltiples mensajes y llamadas si no respondía de inmediato, como si el silencio fuera su peor enemigo. No pensé mucho en ello, tal vez simplemente le gustaba mucho, ¿verdad? Es decir, ¿a quién no le gusta un poco de atención? Pero luego comenzó a aparecer sin avisar, traía comida lo cual era agradable, pero simplemente se quedaba. Y luego hacía estos pequeños comentarios, tu casa es bonita, pero deberías pensar en pintar las paredes o podría ayudarte totalmente a organizar tus cosas. Parecía inofensivo, pero mirando hacia atrás, estaba tratando de reclamar su territorio. La primera gran bandera roja me golpeó en la cara durante una de nuestras cenas. Estábamos en este pequeño y lindo restaurante italiano, e hice una pequeña broma sobre cómo pronunciaba algo en el menú, para que conste, no estaba siendo malo. Fue realmente divertido, se quedó en silencio, como, ni una palabra durante 5 minutos, luego, de la nada, comenzó a llorar, en medio del restaurante. Dice, ¿por qué me humillarías así? Todos a nuestro alrededor dejaron de comer, estaba mortificado. Pasé el resto de la noche disculpándome por algo que ni siquiera era ofensivo. Pero ella lo interpretó como si hubiera insultado a toda su familia, y lo admito, me la creí, pensé, está bien. Tal vez es sensible, tendré más cuidado, sí, no, eso fue solo su calentamiento. Después de eso, Becky comenzó a subir la intensidad, si decía que estaba ocupado, me culpaba, supongo que tienes gente más importante que ver, decía medio en broma, pero con ese tono que dejaba claro que no estaba bromeando en absoluto, preguntaba por mi horario. Y entonces, boom, aparecía, vibraciones de acosadora de bajo perfil. Para ser honesto, ni siquiera podía ir a tomar algo con amigos sin que ella enviara mensajes de texto, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? El verdadero problema fue cuando comenzó a meterse con mi trabajo. Tenía un acuerdo comercial con una mujer llamada Nora, que me estaba ayudando a resolver mi residencia en el Reino Unido, era puramente profesional, pero Becky no soportaba que Nora existiera, simplemente no confío en ella, dijo. Probablemente esté interesada en ti, traté de tranquilizarla, Nora solo me está ayudando con mi visa. Eso es todo, pero Becky no lo dejó pasar. Un día, mencionó casualmente que había hablado con Nora. Se me cayó el estómago. ¿Qué quieres decir con que hablaste con Nora?, pregunté. Ella sonrió, como si estuviera orgullosa de sí misma. Le dije la verdad, que estamos comprometidos. ¿Comprometidos? Ni siquiera estábamos saliendo oficialmente, y mucho menos comprometidos. No podía creer lo que estaba oyendo. Cuando la confronté, actuó como si me hubiera hecho un favor. Tenía que proteger lo que tenemos, dijo, como si no acabara de sabotear mi vida. Nora, comprensiblemente, se asustó y canceló nuestro acuerdo. Sin eso, mi plan de residencia estaba arruinado. A Becky no le importó. Cuando traté de explicarle cuánto daño había hecho, simplemente me lo echó en cara. ¿Por qué estás enojado conmigo? Solo estaba tratando de ayudar.
Fue entonces cuando finalmente me di cuenta, Becky no era solo pegajosa o insegura, era peligrosa. Pero romper con ella no iba a ser tan simple como decirle que me dejara en paz. Becky no era del tipo que simplemente deja pasar las cosas. Ya me estaba mostrando lo lejos que llegaría para mantener el control. Y no tenía ni idea de lo que planeaba a continuación. Cuando la máscara se cayó, bien. Después de que Becky arruinara mis planes de residencia mintiéndole a Nora, comencé a darme cuenta del lío en el que me había metido. Uno pensaría que arruinarle el futuro a alguien por completo lo haría sentir aunque sea un poco culpable, ¿verdad? No, Becky no, actuó como si me hubiera hecho un favor. Estás mejor sin gente como ella en tu vida, me dijo. Sonriendo como si me acabara de entregar el billete de lotería ganador, me quedé sentado allí, atónito. Esto no era un malentendido, sabía exactamente lo que había hecho y no le importaba en absoluto. Fue entonces cuando comencé a tratar de poner algo de distancia entre nosotros, pero Becky no lo aceptaba. Enviaba un mensaje tras otro, hasta que mi teléfono prácticamente vibraba fuera de la mesa. ¿Estás enojado conmigo? ¿Hice algo mal? Por favor, solo di algo. Era agotador. Luego vinieron las visitas sin previo aviso. Una vez le dije que necesitaba quedarme en casa y trabajar en algunas cosas, pensando que eso me permitiría pasar una noche tranquila. No, una hora más tarde, llaman a la puerta, es Becky, con una bolsa de comida, como si me acabara de hacer el mayor favor. Pensé que te vendría bien un descanso, dijo. Entrando antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, actuaba de forma dulce y casual, pero luego comenzaba a hacer preguntas cargadas. ¿Con quién estabas enviando mensajes de texto antes? ¿O, por qué no mencionaste a esa compañera de trabajo antes? No tenía curiosidad, estaba buscando razones para enfadarse, y si no respondía de la manera correcta, se enfurruñaba o explotaba, según su estado de ánimo. La peor parte era la paranoia. Becky no confiaba en nadie, y eso me incluía a mí. Si mi teléfono vibraba, sus ojos se dirigían a la pantalla más rápido de lo que yo podía cogerlo. Una vez vio un mensaje de texto de mi hermano e inmediatamente entró en modo interrogatorio. ¿Por qué no me dijiste que te ibas a reunir con él? ¿Estás ocultando algo? Traté de explicarle que era un plan de último minuto, pero no importó. En su cabeza había cometido algún tipo de traición. Incluso comenzó a controlar mi horario. Si llegaba tarde a cualquier cosa, incluso por 5 minutos, me acusaba de mentir sobre dónde había estado. Era como vivir bajo vigilancia constante. Una noche, me invitó a cenar y fui de mala gana. En ese momento, sabía que pasar tiempo con ella era una mala idea, pero pensé que era mejor que ella volviera a aparecer en mi casa. Cuando llegué allí, todo era exagerado, velas y una comida elegante. Parecía más una trampa que una cena. A mitad de la comida, empezó a hablar de sus ex. No había dicho mucho sobre ellos antes, así que tenía curiosidad, hasta que escuché lo que tenía que decir. Todos fueron horribles conmigo, dijo. Ninguno de ellos me apreció. Continuó hablando sobre cómo uno la traicionó, otro la controló y el último nunca la mereció. La forma en que los describió sonaba menos a malas relaciones y más a excusas por su propio comportamiento, pero no dije nada, simplemente asentí y la dejé desahogarse. Luego dijo, tú no eres como ellos, tú nunca me harías daño. No fue un cumplido, se sintió como una prueba. Sonreí torpemente e intenté cambiar de tema, pero toda la noche me dejó con una sensación de inquietud. La siguiente gran pelea ocurrió una semana después. Salimos a cenar y ella había bebido más de lo habitual. Cuando nos fuimos, estaba de uno de sus humores. Comenzó a hablar sobre cómo no me preocupaba por ella, cómo era distante y poco atento. ¿De verdad me quieres?, preguntó, alzando la voz. Becky, estás borracha, dije, tratando de mantener la calma. Hablemos de esto más tarde. Ella no lo aceptó. Allí mismo, en medio de la calle, empezó a gritar, admítelo. No te importo. Fue tan exagerado, realmente no pude soportarlo. La gente se detenía y miraba, y yo estaba mortificado. Intenté tomarla suavemente del brazo para llevármela, pero ella lo apartó y gritó, no me toques. La mirada que me dirigió la gente fue suficiente para que se me revolviera el estómago. Estaba haciendo que pareciera que yo la había lastimado. Y no había nada que pudiera hacer para demostrar lo contrario. Levanté las manos y retrocedí, diciendo, vamos a casa, podemos hablar allí. Ella se fue furiosa y la seguí a distancia. Tratando de procesar lo que acababa de suceder, al día siguiente, me llamó como si nada hubiera pasado. Oye, ¿quieres venir a almorzar?, preguntó, toda alegre, como si la noche anterior no hubiera sido un desastre total. Becky, tenemos que hablar sobre lo que pasó anoche, dije. Parecía realmente confundida. ¿Qué pasa con eso?
Me gritaste en la calle, dije, hiciste que pareciera que te lastimé. Ella se rió. Oh, vamos. No seas tan dramático, a nadie le importa. Ese fue el momento en que me di cuenta de que Becky no solo era manipuladora, era peligrosa. No le importaba cómo me afectaban sus acciones, lo único que le importaba era mantener el control. Y estaba dispuesta a arruinar toda mi vida para mantenerlo. Empecé a tratar de distanciarme. Pero Becky no era estúpida, sabía que me estaba alejando, y cuando sintió que me escapaba, redobló la apuesta. Si no respondía a sus mensajes de texto lo suficientemente rápido, llamaba. Si no contestaba, aparecía en mi casa. Una noche, golpeó mi puerta durante 10 minutos seguidos, gritando, «Sé que estás ahí». No la abrí, me quedé sentado allí en la oscuridad, con el corazón acelerado, esperando que se fuera. Finalmente, lo hizo, pero no sin antes sollozar en voz alta afuera, diciendo, «Por favor, solo habla conmigo». Era agotador, sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo todos los días, tratando de evitar que explotara mientras pensaba en cómo sacarla de mi vida. Pero sabía una cosa con seguridad, Becky no iba a rendirse sin luchar. Y yo no estaba dispuesto a dejarla ganar, y Becky no era del tipo que deja pasar las cosas en silencio. Si no respondía como ella quería, encontraría una manera de intensificar las cosas, y vaya que las intensificó. Una noche, estaba en casa, tratando de ponerme al día con algo de trabajo, cuando oí que llamaban a la puerta. No esperaba a nadie, así que lo ignoré al principio. Pero los golpes continuaron, más fuertes y más insistentes. Miré por la mirilla, y allí estaba ella, Becky, con una bolsa de comida, como si estuviera protagonizando alguna comedia romántica donde las visitas sorpresa eran románticas en lugar de invasivas. De mala gana, abrí la puerta. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté. «Traje la cena», dijo, pasándome por encima sin esperar una invitación. «Has estado trabajando tan duro, pensé que te vendría bien un descanso». Me quedé allí parado por un momento, debatiendo si simplemente decirle que se fuera, pero estaba cansado. Y la idea de lidiar con su inevitable crisis nerviosa era más de lo que podía manejar en ese momento. Así que la dejé quedarse, desempacó la comida y comenzó a hablar de su día, como si todo fuera normal. Apenas dije una palabra, esperando que captara la indirecta, pero Becky nunca captaba indirectas. Después de la cena, mencionó a una compañera de trabajo mía que había mencionado semanas atrás, de pasada. Entonces, «¿Cómo está esa mujer del trabajo?», preguntó casualmente, pero yo sabía que no era una pregunta casual. «Está bien», dije, manteniendo mi respuesta lo más breve posible, «simplemente bien». «No la has mencionado en mucho tiempo». «No hay nada que mencionar», respondí, ya cansado de la conversación. Ella asintió lentamente, su tono cambió. «Sabes, es extraño que no la hayas vuelto a mencionar, me hace preguntarme qué estás ocultando». No respondí, sabía que cualquier cosa que dijera solo alimentaría su paranoia. Así que cambié de tema y esperé a que se fuera. Al día siguiente, me llamó mientras estaba en el trabajo. No contesté, porque, ya sabes, estaba trabajando. Para cuando salí, tenía una cantidad ridícula de llamadas perdidas y mensajes de texto. ¿Por qué no contestas? ¿Pasa algo? ¿Estás enojado conmigo? Era un aluvión de mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Cuando finalmente la llamé, inmediatamente se puso a la ofensiva. ¿Por qué no me contestaste? ¿Sabes lo preocupada que estaba? Estaba en el trabajo, Becky, dije, tratando de mantener un tono uniforme. No podía contestar. Eso no es una excusa, espetó. Podrías haber enviado al menos un mensaje de texto rápido. Respiré hondo e intenté razonar con ella, pero no tenía sentido. No estaba interesada en comprender. Solo quería control. Al final de la llamada, estaba tan agotado que ni siquiera podía enojarme. Simplemente colgué y me prometí a mí mismo que encontraría la manera de terminar con esto. El punto de ruptura llegó unos días después. Me invitó a lo que llamó una charla seria. Sabía que no iba a ser bueno, pero fui de todos modos porque no quería que volviera a aparecer en mi casa. Tan pronto como me senté, empezó. «Siento que no te estás esforzando lo suficiente», dijo. «Eres distante. Ya no pareces emocionado de verme». Traté de mantener la calma. «Becky, he estado ocupado. No es que no me importe, solo tengo muchas cosas que hacer». A ella no le gustó eso. «Siempre tienes una excusa», dijo. «Si realmente te importara, harías tiempo para mí». Empecé a replicar, diciéndole que no podía dejarlo todo por ella todo el tiempo, pero eso solo empeoró las cosas. Comenzó a gritar, enumerando todas las formas en que pensaba que le había fallado. «He estado ahí para ti cuando nadie más lo estaba. Te lo he dado todo y así es como me lo pagas». Decidí que ya era suficiente. «Becky,
Creo que debería irme, dije, levantándome. Oh, ¿así que ahora huyes? Gritó, eso es lo que hacen los cobardes. Salí sin decir una palabra más, sintiéndome como si hubiera sobrevivido a una tormenta, pero sabía que esto no había terminado. Efectivamente, a la noche siguiente volvió a aparecer en mi puerta. Golpeó durante lo que pareció una eternidad, gritando que la dejara entrar, Alfie. Sé que estás ahí. Por favor, solo habla conmigo. No respondí, simplemente me senté allí en silencio, esperando que se fuera. Finalmente, lo hizo. Pero no sin antes gritar, te arrepentirás de esto, Alfie. Te arrepentirás. En ese momento, me di cuenta de que Becky no iba a irse en silencio, estaba decidida a permanecer en mi vida, sin importar cuánto daño causara, y sabía que tenía que encontrar la manera de detenerla antes de que las cosas empeoraran aún más. Déjame decirte algo, Becky me subestimó seriamente. El día del juicio final de Becky. Becky pensó seriamente que me había vencido, creía de verdad que podía arrasar mi vida, arruinar mi reputación y marcharse como si fuera intocable, de lo que no se dio cuenta es de que no soy el tipo de persona a la que puedes engañar y dejar en la ruina. Si quería pelear, yo estaba listo para derribarla, y no iba a parar hasta que se arrepintiera de cada uno de sus movimientos. Lo primero que hice fue empezar a recopilar todo, y me refiero a todo. Revisé todos los mensajes de texto que me había enviado, los manipuladores, los acusatorios, los que intentaba alternar entre amarme y amenazarme en la misma frase. Desenterré mensajes de voz donde despotricaba como una lunática, correos electrónicos donde tergiversaba la verdad e incluso viejas capturas de pantalla de ella tratando de provocar peleas por nada. Ya sabes cuáles. ¿Por qué no respondiste en 5 minutos? ¿Estás con alguien más? Había terminado de ignorar su caos. Esta vez, estaba construyendo un caso. El archivo creció rápidamente. Cada vez que me enviaba otro mensaje de texto extenso y autocompasivo, lo guardaba. Cada vez que trataba de culparme para que la viera, lo añadía a la pila. Cada comentario pasivo-agresivo al azar que hacía sobre mi amigos en común, todo iba a mi colección. No tenía ni idea de que me estaba dando las herramientas para derribarla. Una vez que tuve suficiente, contacté a Nora. Sí, esa Nora. La misma mujer que Becky había saboteado solo para arruinar mi visa. No estaba seguro de cómo iría esa conversación. ¿Nora siquiera me creería después de todo lo que Becky le había dicho? Pero en el momento en que le expliqué lo que estaba sucediendo, Nora no solo estaba de mi lado, estaba furiosa. Resulta que Becky también había estado acosando a Nora, llamándola con nombres como fraude y rompehogares y culpándola por problemas que no tenían nada que ver con ella. Nora no solo accedió a apoyarme, se ofreció como voluntaria para dar una declaración completa sobre todo lo que Becky había hecho. En este punto, comencé a sentir el cambio. Durante meses, Becky me había hecho sentir como si estuviera atrapado en su mundo, reaccionando constantemente a su locura, pero ahora, yo era el que tomaba las decisiones, y se sentía bien. Una vez que tuve el apoyo de Nora, supe que era hora de ir a la policía. No entré simplemente con una historia triste, entré con una montaña de pruebas. Presenté una contradenuncia formal contra Becky, acusándola de acoso, difamación y acusaciones falsas. Déjame decirte que la mirada en la cara de la gente cuando expuse mi caso no tenía precio. Becky había tratado de hacerse pasar por una pobre víctima inocente, pero la gran cantidad de pruebas que tenía dejaba absolutamente claro quién era él. Verdadero problema. Los agentes no solo escucharon, comenzaron a tomar medidas, pero no iba a detenerme ahí. Durante meses, Becky había estado presumiendo de su trabajo, actuando como si fuera la joya de la corona de su vida. De lo que no se dio cuenta fue de que yo había estado reconstruyendo silenciosamente algunos de sus trapos sucios. Le había mentido a su empleador sobre su estatus legal y sus hábitos de bebida eran conocidos en ciertos círculos. Con la ayuda de mi abogada, elaboré un informe anónimo y lo envié directamente a su jefe. No solo incluí sus mentiras, también añadí capturas de pantalla de ella hablando mal de sus compañeros de trabajo, faltando a turnos y apareciendo con resaca. En cuestión de semanas, Becky fue despedida. En este punto, podría haberme detenido, había limpiado mi nombre y la vida de Becky ya se estaba desmoronando. Pero no, quería la victoria completa. Pero luego pensé en todas las demás personas a las que había lastimado, las personas que había dejado a su paso antes de llegar a mí, así que contacté a Danny, su ex. En el momento en que mencioné a Becky, se rió. ¿Qué ha hecho esta vez?, preguntó. No hizo falta mucho para que Danny hablara. Me contó cómo había hecho trucos similares con él, acusaciones, manipulaciones y drama sin parar, hasta que finalmente la dejó. Ha estado haciendo estas mierdas durante años, dijo. Ya es hora de que alguien la haga responsable. No me detuve con Danny, también contacté con algunos de los familiares
distanciados de Becky. Resulta que Becky tenía un historial de quemar puentes, uno por uno. La gente compartió historias de cómo había mentido, engañado o manipulado para entrar en sus vidas y luego los había dejado para limpiar el desastre. Para cuando terminé, tenía suficiente basura sobre ella como para llenar una novela. Tomé todo, mis recibos, la declaración de Nora, el testimonio de Danny y las historias de su familia, y construí un caso hermético. Cuando presenté todo a la policía y a mi abogada, incluso ellos se quedaron atónitos. Becky no solo estaba expuesta, estaba destruida. Todo su acto, sus mentiras, sus manipulaciones, todo se derrumbó. ¿Y sabes qué? Fue la sensación más satisfactoria del mundo. Durante meses, había tratado de hacerme sentir impotente. Pensó que podía destruir mi vida y pasar a su próxima víctima sin pensarlo dos veces. Pero ahora, Becky era la que veía su mundo desmoronarse, pieza por pieza. Su trabajo se había ido, su reputación estaba arruinada. Incluso los amigos en común que había tratado de poner en mi contra comenzaron a darse cuenta de quién era realmente. Los amigos en común comenzaron a darse cuenta de quién era realmente. Uno por uno, decían, adiós, Felicia. ¿Y yo? No solo estaba de pie, estaba ganando. Con Becky derribada de su pedestal, era hora de reclamar lo que era mío. El primer paso, arreglar mi situación de visa. Gracias a Nora y a la denuncia policial, finalmente pude solicitar una visa de trabajador cualificado. No fue un proceso fácil, pero no iba a dejar que las tonterías de Becky arruinaran mi futuro. Mi arrendador, que había estado de mi lado desde el principio, me escribió una recomendación brillante, incluso incluyó una pequeña indirecta sobre cómo había sido un inquilino ejemplar a pesar de las distracciones injustificadas. Leyenda. Entre su apoyo y el testimonio de Nora, logré organizarlo todo. Unos meses más tarde, recibí el correo electrónico. Mi visa fue aprobada. Me quedaba en Londres y los intentos de Becky de arruinar mi vida habían fracasado oficialmente. Mientras tanto, el mundo de Becky se derrumbaba. La despidieron de su trabajo y se corrió la voz sobre sus travesuras. ¿Recuerdas cómo solía manipular a los amigos en común? Bueno, esos mismos amigos comenzaron a comparar notas una vez que se dieron cuenta de que a todos les habían mentido. Becky estaba acabada, nadie quería tener nada que ver con ella. Intentó mudarse con una amiga, pero eso no duró. Aparentemente, su comportamiento se volvió tan malo que incluso su último aliado restante la echó. Becky se estaba quedando sin lugares para esconderse, y no sentí ni una pizca de lástima por ella. ¿La mejor parte? No solo sobreviví, prosperé, mantuve mi trabajo, mi casa y mi dignidad. Becky había intentado destruirme, pero lo único que hizo fue enseñarme a defenderme. No volví arrastrándome a Colombia ni la dejé echarme de la vida que había construido. Me mantuve firme y gané. Hoy, estoy en un lugar mejor que nunca. He reconstruido mis relaciones. He hecho nuevas conexiones y me he rodeado de personas que realmente se preocupan por mí. ¿Becky? No es más que un mal recuerdo. Lo último que supe es que todavía estaba tratando de contarle su historia triste a cualquiera que la escuchara, pero nadie se la creía. Sus mentiras la habían alcanzado y su reputación estaba arruinada. ¿La guinda del pastel? Cada vez que camino por Londres, recuerdo todo por lo que luché. Esta ciudad es mía ahora y nadie, ni siquiera Becky, puede quitármela. Así que sí, si te preguntas si la venganza vale la pena, déjame decirte, absolutamente. Pero la mejor venganza no se trata solo de derribar a alguien, se trata de reconstruirte y vivir tu mejor vida mientras ellos miran desde la barrera. Becky pensó que me había arruinado, pero lo único que hizo fue hacerme más fuerte. ¿Y sabes qué? Ese es el tipo de victoria que se siente condenadamente bien. Actualización final. Hola chicos, ha pasado un tiempo desde mi última actualización, pero tenía que compartir lo que sucedió después, porque, por supuesto, Becky no podía mantenerse al margen de mi vida. Un par de semanas después de que todo sucediera, pensé que finalmente estaba libre de ella. La policía tenía mi contradenuncia archivada, la despidieron de su trabajo y la habían expuesto por el desastre manipulador que era la vida. Finalmente volvía a la normalidad, o eso creía. De la nada, recibí un mensaje de una amiga en común, digamos que se llama Jess. Jess preguntó, «Oye, ¿has hablado con Becky últimamente? Les ha estado diciendo a todos que la contactaste y que quieres volver. Casi me ahogo con mi café, ¿qué?» Jess explicó que Becky había estado diciendo que me había disculpado por todo y que quería arreglar las cosas. Incluso afirmó que le había estado enviando mensajes de texto en secreto, rogándole que me perdonara. Por cierto, no había hablado con Becky desde el día que presenté la denuncia. Jess, afortunadamente, se mostró escéptica. «No sonaba como tú», dijo. «Por eso quería comprobarlo». Buena decisión, Jess. Al día siguiente, Becky subió la apuesta, comenzó a publicar cosas crípticas en las redes sociales.
Cosas como, la gente puede cambiar cuando se da cuenta de lo que ha perdido y el perdón es la forma más fuerte de amor. Era obvio que estaba buscando atención, tratando de hacer creer a la gente que habíamos vuelto. ¿Lo curioso? La mayoría de sus seguidores no se lo creían, algunos incluso comentaron cosas como, ¿no es este el mismo tipo que dijiste que era tóxico? Y chica, ¿estás bien? Su historia triste en las redes sociales no estaba funcionando, así que pasó al plan B, aparecer en persona. Una noche, volvía del trabajo cuando la vi parada al otro lado de la calle de mi apartamento, me quedé helado por un segundo, esperando que no me hubiera visto, pero por supuesto que lo hizo, saludó como si fuéramos viejos amigos y empezó a caminar hacia mí. No iba a darle la satisfacción de una confrontación, así que pasé junto a ella y entré en mi edificio sin decir una palabra. Me siguió hasta la puerta, gritando, Alfie. ¿Podemos hablar? Solo un minuto. Me di la vuelta y dije, Becky, se supone que no debes estar aquí, lo sabes. Parecía realmente sorprendida, como si yo la acabara de insultar. Solo quería disculparme, dijo lo suficientemente alto como para que los vecinos la oyeran. ¿Por qué actúas así? No respondí, entré y cerré la puerta con llave. 5 minutos después, recibí una llamada suya, usó un número nuevo, porque había bloqueado todos los demás. No contesté, por supuesto, pero dejó un mensaje de voz. Era la mezcla habitual de autocompasión y manipulación. No puedo creer que me trates así después de todo lo que hemos pasado. Pensé que al menos podíamos hablar como adultos. No hace falta decir que reenvié ese mensaje de voz a la policía. La llamaron y le recordaron la denuncia archivada, dejándole claro que necesitaba retroceder. Por un tiempo, funcionó, o eso creía. Una semana después, lo intentó de nuevo, esta vez a través de otro amigo. O en común, digamos que se llama Mark. Mark me envió un mensaje de texto diciendo, oye, Becky ha estado diciendo que la estás acosando, ¿qué está pasando? Casi pierdo los estribos, ¿qué? Ella es la que me acosa a mí. Aparentemente, Becky había comenzado a cambiar la narrativa, alegando que yo era el que no podía dejarla ir. Incluso les mostró a algunas personas capturas de pantalla falsas de mensajes míos rogándole que volviera. Los mensajes estaban tan mal photoshopeados que cualquiera con medio cerebro podía darse cuenta de que no eran reales. Pero seguía siendo exasperante. Por suerte, Mark estaba de mi lado. No te preocupes, dijo, nadie le cree. Se está agarrando a un clavo ardiendo, la gota que colmó el vaso fue cuando supe de Danny, su ex. Me llamó de repente, riéndose a carcajadas. Amigo, no te vas a creer esto, dijo. Becky me contactó, aparentemente. Había intentado contarle la misma historia triste a Danny, alegando que había cambiado y que quería volver a conectar con gente de su pasado. Danny lo vio venir. Le dije que perdiera mi número, dijo, pero, hombre, es persistente, buena suerte con eso. Después de eso, decidí hacer una última cosa para silenciarla para siempre. Publiqué un simple mensaje en mis redes sociales, para cualquiera que haya oído rumores sobre Becky y yo. No estamos en contacto, no la he contactado, y no toleraré más mentiras, la verdad siempre gana. La respuesta fue abrumadoramente solidaria. La gente me envió mensajes diciendo que se alegraban de que hubiera hablado. Y algunos incluso compartieron capturas de pantalla de Becky tratando de crear drama. Se sintió como el último clavo en el ataúd de sus ridículos intentos de seguir siendo relevante en mi vida. Desde entonces, Becky ha estado callada, al menos hasta donde yo sé. Tal vez finalmente entendió el mensaje, tal vez haya pasado a su próxima víctima. De cualquier manera, he terminado de gastar energía en ella, he seguido adelante y la vida es buena. Mi carrera ha vuelto a la normalidad. Mi círculo social es más fuerte que nunca y finalmente puedo disfrutar de algo de paz. En cuanto a Becky, bueno, el karma tiene una forma divertida de alcanzar a la gente como ella, y. Sinceramente, verla autodestruirse fue el mejor cierre que pude haber pedido.